¿Cómo ves todo este asunto, querido Ezra Shabot? Buen día. Hola Luis, buenos días al auditorio. Pues sí, esta es una combinación muy clara de lo que implica un proyecto de país en donde hay que recordar que no se trata solamente de las ocurrencias del presidente de la República o de alguien que pues desde la propia Secretaría de Comunicaciones tenía un determinado negocio o proyecto. Se trata fundamentalmente de una estrategia que se fue armando desde el inicio de esta administración, en donde pues hay que recordar que lo primero que se estableció fue un modelo de austeridad para deshacerse de lo que llamaban el grupo de tecnócratas que habrían saqueado al país y que habrían definitivamente destruido lo que representaba la propia nación mexicana o el nacionalismo revolucionario mexicano. Es que aquí vemos una confluencia de dos cosas que explican lo que hoy estamos viviendo y lo que la Auditoría Superior de la Federación reporta. Por un lado, pues lo que representa el modelo de país que el presidente de la República y propio Morena quieren construir. Por otro lado, el hecho de que las voces contrarias, opuestas, aquellas que incluso dentro de la administración originalmente se oponían a este tipo de planteamientos, han sido hechas afuera. La austeridad produjo que los que eran los funcionarios, llamémosle tecnócratas, aquellos que tenían un determinado nivel de conocimiento, o aquellos otros que pues también con conocimiento o con la mínima capacidad de resistencia para decirle al presidente no, se fueron, como el caso de Carlos Ursúa y otros más. Pues esta combinación te lleva directamente a una serie de errores que son errores gravísimos. Esta combinación de falta de conocimiento con una burocracia de enorme ineptitud te va llevando a una serie de gastos que, más allá del tema corrupción, que seguramente si te pones a buscarla la vas a encontrar, porque no hay mecanismos de control, porque si el dinero fluye sin que haya formas de saber bien a bien cómo se va gastando, seguramente habrá manos que estén haciendo mal uso del mismo. Te vas a encontrar básicamente con este tipo de sobregastos y esto que la Auditoría Superior de la Federación encuentra que es un manejo totalmente absurdo, irracional, fuera absolutamente de los mecanismos de supervisión que tienen que existir. Si uno lee con bastante calma, si se puede mantener el informe de la auditoría, se ve que no hay procedimientos, no hay formas de demostrarle a un auditor que el espacio donde uno tiene que actuar en una compra o en una venta, la metodología para establecer el tipo de medidas que se requieren en ello existen. Es decir, todo lo que está ligado al conocimiento, al orden y a la precisión para poder hacer una compra, venta racional, desapareció, Luis. Y en función de esto, tienes estos gastos exorbitantes que derivan finalmente de una falta absoluta de control, de una burocracia que desconoce lo que hace, más, por supuesto, de una incapacidad y de una sumisión para poderle decir no al presidente. Y creo que esto es lo que finalmente, Luis, nos lleva a este tipo de situaciones en donde pues probablemente haya también el mismo tipo de respuesta, la respuesta que diga que el propio auditor pues está haciendo malas cuentas o que se trata de una forma de interpretar los datos que no debe ser así manejada, pero lo cierto es que esto es lo que ha dañado, estos son los graves errores que han dañado enormemente al propio proceso burocrático administrativo en el país. Burócratas despedidos que tenían capacidad, que tenían conocimiento y
finalmente una concentración del poder en el presidente, en donde no hay nadie, ningún secretario que le pueda decir que no. Los que le decían que no ya se fueron, unos porque pues no podían con ello, otros porque se pelearon, lo que tú quieras, pero finalmente estamos ante una situación en donde al no existir ningún contrapeso, el tema de los errores, de los excesos, de los abusos se muestra. Y estamos hablando, Luis, de 2019. Esta cuenta es de 2019, cuando todavía existían algunos de estos contrapesos que yo te menciono, muchos de los cuales hoy ya no existen como tal, Luis. Todavía no sabemos porque no ha reaccionado el presidente López Obrador en los próximos minutos después del informe de los lunes de las gasolinas y los avances de las obras, etcétera. Yo creo que va a decir algo, ya esperemos, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Pero se antoja predecible el asunto de un ataque a la Auditoría Superior de la Federación, como han atacado al INAI, como han atacado al INE, como han atacado a muchos órganos autónomos. ¿Tú qué ves, Esra? ¿Ves? ¿Crees que lo ataquen? ¿Crees que la quieren desaparecer ahora o algo por el estilo? Seguramente habrá alguna descalificación o por lo menos una interpretación que diga que esos no son los números adecuados. Es por eso que en estas condiciones el tipo de resistencia de organismos autónomos se vuelve fundamental, porque es pues prácticamente tu última línea, la última línea de la resistencia en contra de la transparencia en el ejercicio del gasto y en la toma de decisiones, Luis, que es finalmente ahí en donde tienen que aterrizar las cosas, porque una es que el presidente ordene y otra cosa es que las cosas se cumplan. Una, porque a veces lo que ordena el presidente pues no tiene forma de que pueda realizarse, pero no hay quien se atreva a decirle que no. Y otra, porque pues la propia burocracia es una burocracia profundamente ignorante y desconocedora de los procedimientos para llevar a cabo incluso aquello que siendo ordenado por el presidente y sí se puede realizar, pues no sabes cómo hacerlo, no saben cómo instrumentarlo, y ahí tienes todas las demostraciones para llegar quizá al punto final que es la gran catástrofe que es el manejo de la pandemia, en donde pues ahí creo que es la cereza, desgraciadamente, la cereza del pastel de este modelo simplemente de inoperatividad, de un fracaso fundamental, Luis. Gracias, ese es Rashabot, te mando un gran abrazo. Buenos días, hasta luego. Siga a Rashabot en @Rashabot.